Salud mental, cosa de todos, para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos, con la conducción del psicólogo Sergio Sosa, todos los jueves a las 14, en el aire de LT11, Nacional, la radio pública. La radio pública. Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Sergio Sosa, estamos aquí con Salud Mental es Cosa de Todos para compartir nada más ni nada menos que un programa más que vamos a tratar particularmente la comunicación y salud mental. Así que para ello vamos a invitar a nuestra compañera coequiper allí desde Cava. Soledad, ¿estás? Acá estoy, van a escuchar ruido ambiente porque estoy pegada a la ventana por el tema de la señal. Estoy haciendo la parabólica humana. Muy Así que bien. Van a escuchar en vivo el tráfico y la gente que pasa por la vereda y todas esas cuestiones. Bueno, Sole, sabemos que estás allí atendiendo y acompañando a Dorita, nuestra oyente, que Sí, está atendiendo su salud. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias por no abandonar el barco bajo ninguna condición. Y Nunca, nunca. por supuesto que ya vamos a ponernos en tema, si te parece. Totalmente. Antes recordar, ¿por qué estoy yo acá, Coco? Bien, ¿Por qué sí, quiero hablar? porque ¿Cómo voy a abandonar, no es cierto? No, aparte de ser la mejor compañera, Sí. aparte A todas porque les dirás querés- lo mismo, no te creo. Bien, por supuesto, porque queremos hablar, queremos compartir, queremos socializar la temática de salud mental. Esto es Salud Mental es Cosa de Todos, en un momento muy sensible. Estamos próximos a cumplir 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental, donde están pasando muchas cosas y bueno, Salud Mental es Cosa de Todos está interesado en realizar conceptos saludablemente, digamos, ¿no? Eso esperamos. Bien. En principio vamos a compartir hoy. El día sábado 26 realizamos con mucho éxito un conversatorio sobre salud mental y comunicación. Allí nos convocamos en la mañana de sábado a través de la radio pública y en directo que pudimos compartir con todos nuestros oyentes y todos los oyentes de la radio. Una jornada de trabajo muy intenso. Hemos hecho una selección de las intervenciones, vamos a compartir algunas hoy y otras mañana, de quienes participaron en ese conversatorio para compartir con la audiencia en este día jueves. Tengan en cuenta que luego este material va a estar disponible para compartir, para volver a escuchar, para repasar conceptos en nuestro canal de YouTube, Salud Mental es Cosa de Todos, ese es el nombre del canal, también en nuestra página de Facebook y seguimos también, por supuesto, a través de la línea oyente de la radio. Si quisieran dejar algún mensaje o alguna cuestión o alguna inquietud, sigue vigente la consigna de qué temas desearían que tratemos en estos programas. Sole, si te parece, nos ponemos en tema y vamos a escuchar la primera intervención. Ella es Andrea De Masi, integrante de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Totalmente, allá vamos. Bueno, cómo no, gracias. Un poquito cuando Sole y Sergio me acercaron la invitación, es como muy difícil no vincular el tema de comunicación hoy al tema de pandemia. Me parece que podemos hacer un ejercicio interesante tratando de unir qué estuvo pasando en estos últimos meses en el tratamiento de los temas de salud vinculados a la pandemia y a la salud mental, porque hay algo que ha
recurrido, que es muchas veces la utilización de terminología del campo de la salud mental para referirse a acontecimientos o para caracterizar a personas de forma, digamos, desvalorativa, utilizando terminología que es del campo de la salud mental. Los que venimos recorriendo este tema sabemos que eso ocurre históricamente, que históricamente hay muchas palabras que son del campo de la salud mental, que lo que marcan es un padecimiento de un otro, que son de alguna manera arrastradas, traspoladas, llevadas para caracterizar un acontecimiento o para denigrar una persona. Si uno tuviera que hacer un top 5, diría que la palabra que más se utiliza para esto es esquizofrenia, ¿no es cierto? ¿Quién alguna vez no escuchó decir a otro, pareces un esquizofrénico, o esto es esquizofrénico? Bueno, de ahí podríamos tener muchísimos ejemplos para poder encarnar esto en prácticas concretas, ¿no? O descalificar a otro llamándolo bipolar, o descalificar a otro diciendo estás para el encierro, estás para el manicomio. Yo creo que esa es una tarea que nos debemos en la comunicación y salud mental todavía. Digo, arremeter con un cambio cultural concreto, fuerte, profundo, que nos haga tomar conciencia y modificar la práctica, que es muy difícil porque es un cambio cultural y los cambios culturales toman tiempo, toman esfuerzo, significan políticas públicas que se puedan sostener en el tiempo. Pero creo que se puede hacer, que se puede lograr con decisión política, con políticas públicas sostenidas, con compromiso y con información, sobre todo. Yo creo que en el campo de la salud mental y la comunicación estamos como estábamos hace muchos años con el tema de VIH-Sida, donde había una cantidad de mitos, de prejuicios, de falsas creencias que hacía que se estigmatice a la persona, ¿no es cierto?, que tenía esa problemática, pero de alguna manera la sociedad fue corriendo ese mojón y pudimos empezar a entender de qué se trataba esa problemática, tuvimos información y pudimos armar desde la cultura todo un paradigma de cómo referirnos a las personas, qué terminología usar, qué terminología no utilizar. Es decir, me parece que hubo muchos avances legislativos, culturales, de las organizaciones sociales, de los estados, a veces el nacional, los provinciales, los municipales, que nos van como ayudando a pensar que esto es posible, pero que hay que hacerlo. Y en ese sentido me parece que, para brindar algunas pautas cortitas, esta pandemia mostró que esto sigue pasando. Esta pandemia nos mostró que hay terminología del campo de la salud mental que lamentablemente, y yo creo que no es por una cuestión de mala fe, me parece que hay algo de desconocimiento todavía y del gran estigma que arrastra la salud mental como problema de la salud. Entonces eso se transpola de alguna manera a la comunicación. A mí me gusta pensar la comunicación a veces como un síntoma de qué le pasa a una sociedad. Uno puede leer a las sociedades de distintas maneras, por sus leyes, por sus políticas públicas, y también las podemos leer por las tapas de los diarios, las podemos leer por lo que la gente dice y por lo que la gente calla. Y me parece que lo que pasó en la pandemia es como muy paradigmático de lo que viene pasando, lamentablemente, en el campo de la salud mental, que es que nos falta dar vuelta a la página y hacer una fuerte, digamos, un fuerte llamamiento a realmente ubicar al campo de la salud mental en el campo de la salud, que es donde está, a desestigmatizar la mirada frente a ese otro que padece, y lo primero que tendríamos que hacer es revisar nuestros propios prejuicios en relación al tema de la salud mental, porque por ahí, desde allí vamos a encontrar la manera de modificar la palabra. La palabra no se va a modificar si no comprendemos, si no entendemos, si no ubicamos las cosas tal vez como en su justo lugar. Algunos de los mitos más difundidos es que la salud mental es algo que a mí no me va a pasar, que a mí no me va a tocar, que los problemas de salud mental son cosas de pocas personas, que cuando alguien tiene un problema de la salud mental, esa situación se le transforma casi en irreversible, ¿no es cierto? La persona queda como instalada en ese lugar de persona con algún problema, genera miedo, hay mucho desconocimiento. Creo también que otras de las cuestiones que tienen que ver es que la persona que tiene un padecimiento mental tiene que ser tratado en los hospitales neuropsiquiátricos, y eso también de alguna manera está como muy introyectado en la cultura popular, en la cultura que nos atraviesa a todos. Creo que lo primero que tendríamos que hacer para empezar a modificar el uso de las palabras es revisar qué prejuicios tiene cada uno de nosotros en relación al tema de la salud mental, e informarnos como cualquier comunicador, comunicadora, como cualquier hombre y mujer de prensa se informa cuando tiene que informar de un tema, con la misma seriedad. Me parece que hay que buscar fuentes de información fiables, actualizadas, y ahí probablemente podamos empezar a
a correr estas falsas ideas, estos prejuicios, llevar la salud mental al campo de la salud y tal vez de ahí decante la modificación de las palabras. No creo que sea al revés. Digo, para modificar una práctica hay que revisar un paradigma y la palabra de alguna manera está denotando qué nos pasa con ese campo. Otra de las cuestiones muy difundidas también es cómo llamamos, cómo denominamos a las personas con padecimiento mental, y me parece que más allá de la situación de salud mental que cada uno de nosotros puede atravesar en cualquier momento de nuestra vida, somos personas. Entonces, llamarnos por nuestro nombre, simple y claramente por nuestro nombre, y no sustantivar una condición. Digo, que alguien haya atravesado o esté atravesando o vaya a atravesar en algún momento alguna situación no significa que deba quedar instalado en ese lugar. Y en ese sentido me parece que es muy importante recuperar nuestra legislación. La Ley Nacional de Salud Mental habla de personas con padecimiento mental. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido un tratado internacional fundamental para que Argentina avance en la promoción de la salud mental comunitaria, se refiere a personas con discapacidad psicosocial. Y en definitiva todos tenemos un nombre y un apellido, o todos debiéramos tener un nombre y un apellido, si bien en nuestro país todavía quedan personas indocumentadas. Entonces me parece que es algo como muy simple lo que estamos diciendo, es como volver al centro de la persona, es poner en el centro a la persona, más allá de algún padecimiento mental que alguien pueda estar atravesando, llamarlo por su nombre y no sustantivar una condición, ¿no es cierto? El esquizofrénico, el bipolar, no, me parece que eso es un ejercicio que podemos hacer sin demasiada teorización. Otra cuestión interesante también es revisar un poco qué nos pasa con el tema de la salud mental y la incapacidad, ¿no es cierto? Muchas veces hay un gran mito de que aquella persona que tiene un problema de salud mental lo tiene para todo, y no es así. Y la Convención Internacional nos viene un poco a correr la mirada, el horizonte, y a no asimilar un problema de salud mental con la incapacidad. Tal vez alguien en un momento de su vida puede no hacer una cosa solo o necesita más apoyo pero eso no significa que no pueda hacer una cantidad de otras cuestiones que lo representan como un todo en su vida. Todos tenemos deseos, proyectos, trabajos, ganas de cambiar de trabajo, pasado, frustraciones. Que una persona esté atravesando un problema de salud mental no lo inhibe, no lo anula en sus distintas facetas. Y sí, muchas veces todavía tenemos, sobre todo desde el Poder Judicial, ¿no es cierto?, a veces, y desde algunas miradas médicas también, como se pone el acento en la incapacidad, cuando la Ley Nacional de Salud Mental nos dice debemos partir de la presunción de capacidad de todas las personas. ¿Y quién no necesita un apoyo en su vida para algo? Todos necesitamos apoyo para algo, ¿no es cierto? Tal vez algunas personas en algún momento de su vida necesitan reforzar ese apoyo, lo cual no significa que no puedan hacer una cantidad de cosas de manera autónoma, más o menos autónoma, ¿no? Me parece que algo interesante para volver a repensar en este nuevo marco de gobierno que estamos teniendo, yo represento a la Dirección Nacional de Salud Mental, es poner en el centro a la persona, es poner el eje en la singularidad de cada uno, desde lo colectivo, pero sin olvidarnos en la singularidad de cada persona. Otra cuestión importante que me gustaría destacar es el rol de la ficción, porque si bien nosotros estamos hablando del rol de los medios de comunicación, me parece que muchas veces la ficción, las películas, las novelas, las series, pegan un salto cualitativo y cuantitativo que todos nosotros, con todas las campañas del mundo, no lo podemos lograr, porque a veces la ficción logra una identificación con la gente que hace que se pueda dar rápidamente vuelta a la página en algún tema. Y en ese sentido me parece también apelar a los autores, a los escritores, a los guionistas, a que puedan apelar a su creatividad. Lo último que estaba diciendo, para dar paso a otros compañeros y seguir intercambiándose, esto, ¿no? Como no quedarnos solamente con el abordaje de las noticias, que es súper importante en la radio, en la gráfica, en la televisión, sino también apelar a este ejercicio que culturalmente tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque muchas veces la persona con padecimiento mental es presentada en las ficciones, en las series, en las películas como, el malo que termina encerrado en el manicomio. Y eso realmente hace mucha mella en la cultura. Y a veces, al contrario, a veces una ficción o un papel, recuerdo seguramente, se van a acordar de la serie Locas de Amor, que era una serie que se transmitió hace muchos años,
hace muchísimos años por televisión abierta, que además estaba inspirada en la experiencia del programa PREA, el programa de externación sustentable del Hospital Esteves de la provincia de Buenos Aires, y contaba la historia de 3 jóvenes, de 3 mujeres que iniciaban un proceso de externación y vivían en una casa alquilada, como cualquier persona en algún momento de su vida, con amigos, proyecta, y seguramente ese tipo de prácticas de comunicación, porque en definitiva esto también va sentando las bases de qué hablamos y cómo hablamos. Me parece que también es necesario ponerlo en juego. Simplemente, tal vez como un punteo final, es interesante saber que todos podemos colaborar para empezar a derribar el estigma en el campo de la salud mental y de la comunicación, modificando el uso de las palabras, sabiendo que la salud mental es parte de la salud, sabiendo que todos podemos atravesar en algún momento de nuestra vida un tema de salud mental, que todos podemos pedir ayuda, que los temas de salud mental, las problemáticas de salud mental no nos inhabilitan en nuestra totalidad como seres humanos, y llamando a cada persona por su nombre, no sustantivando nunca una condición, y me parece que eso vale no solamente para el campo de la salud mental, sino para todo. Finalmente, también creo que esta pandemia extraordinaria, global, que nos toca atravesar como comunidad global y que sabemos que nos quedan meses muy, muy difíciles por delante, ha puesto a la salud mental en un lugar donde tal vez es casi una oportunidad, ¿no es cierto? Porque hemos escuchado hablar de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, y bien vale que hablemos de todo eso. Digo, no estaría bueno que no nos esté pasando algo de ese orden, y me parece que de alguna forma también la pandemia nos obliga a un doble ejercicio de responsabilidad, sobre todo aquellos que estamos de alguna manera en algún lugar de gobierno, pero también a toda la comunidad, a quienes están adelante de un micrófono, para poder comunicar con responsabilidad, para poder comunicar con la información más fidedigna posible, para seguir comunicando los cuidados que todos tenemos que tomar, y para también cuidar la salud mental, porque así como todos aprendimos que tenemos que usar tapabocas y que tenemos que lavarnos las manos con determinada frecuencia, con determinada técnica, que tenemos que mantener 2 metros de distancia entre persona y persona, también aprendemos que tenemos que cuidar la salud mental, y que el hecho de que no podamos estar viendo a nuestros amigos, a nuestros afectos con la frecuencia que quisiéramos, sí podemos estar conectados a través de la tecnología y de un llamado telefónico, y eso es salud mental. Entonces, a veces en los momentos me parece más críticos, la salud mental también deja una enseñanza y una posibilidad, y me parece que está bueno traerlo a este ejercicio que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque arrastramos deudas históricas en el campo de la salud mental, y lo sabemos, y hay que empezar a saldarlas. Los estados deben empezar a saldar esas deudas históricas que tenemos, sobre todo con las personas que están alojadas en las instituciones monovalentes y con las personas que ni siquiera acceden a los servicios de salud, que es otro gran colectivo. Están aquellas personas que no han accedido nunca a un servicio de salud mental o a una medicación si es que la necesitan oportunamente. Y la pandemia, me parece que si hay algo que nos vino a mostrar, son las enormes deudas que tenemos como sociedad, ¿no? En una región, por otra parte, como América Latina, que es la más desigual del mundo. Digo, ojalá no salgamos de esta pandemia de la misma manera que entramos, ojalá sirva para modificar algo. En principio nos está poniendo sobre la mesa que la salud mental también hay que cuidarla, ¿no es cierto? A mí me encantaría que cuando uno dice, bueno, usa el tapaboca, lavate las manos, mantenete a 2 metros de distancia, bueno, comunícate con tus afectos, no dejes de llamar a un otro, y sobre todo a un otro que tal vez necesita un llamado, a un otro que la está pasando de una manera tal vez un poco más dificultosa. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, allí escuchábamos entonces la intervención de Andrea. Sole. Sí, lamentablemente hemos tenido un episodio esta semana muy, muy lamentable, que tiene que ver mucho, o sea, las secuelas que deja son eventos de comunicación desastrosos, ¿no? ¿Querés contar vos, Coco, el evento? Dale. Sí, Sole, mientras te recuperas. Hecho muy lamentable el episodio donde una persona con un padecimiento mental, en plena situación de crisis, agrede a un policía
una persona, un trabajador de la fuerza pública, y termina con un desenlace terrible, que es el fallecimiento de las dos personas, y queda todo allí asociado a que se trata de que la ley de salud mental es dañina, y realmente eso no es cierto, no es así, porque ante una situación de crisis hay los profesionales que atienden a una persona con un padecimiento mental y que se encuentra en riesgo para sí o para terceros, debe, no solo que se puede internar, sino que debe ser internado como estrategia terapéutica para evitar este tipo de situaciones. Allí, y acá, ahí estoy de vuelta, ¿eh? Bien, Sole, adelante. Ahí está. Y acá vemos la resistencia eterna de los detractores de la ley de salud mental, que justamente habilita una internación involuntaria para estos casos, ¿no? Y todo lo mal en el mundo se ve en esta intervención, ¿no? El llamado a la policía, que es una fuerza que no está preparada para hacer una intervención de salud mental porque no tiene por qué. La reacción que despierta en este señor que estaba descompensado, ver 28 policías rodeándolo, y luego la acción comunicativa en contra de la ley, ¿no? Como nada que ver. Esto hace que estos espacios que estamos teniendo nosotros respecto de comunicación, solo por referirnos al evento de cómo se comunicó después, no hay mucho por hacer, pero bueno, hoy estamos con el tema de comunicación, así que hay mucho por hacer respecto a cómo se comunica responsablemente siguiendo las pautas que nos marcó Andrea, ¿no? Bien, sí, interesantísimo. Creo que es de un gran aporte lo que resulta de salud mental es cosa de todos, a partir de estos conceptos, como para pensar y para contar con herramientas como para también como para poder defenderse, digamos, de esa comunicación que termina siendo abusiva, distorsiva, que tergiversa mensajes y realmente nos pone en riesgo a todos. Bien, Sole, escuchábamos a Andrea, vamos a escuchar a Edmundo Zanini, a Huellas Urbanas, una red de pista comunicadores de la prensa escrita, ¿no? ¿Es así? Sí, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, una publicación mensual. Vamos. Contento de estar con ustedes. Así que bueno, después de escucharla Andrea, me parece que todos los huelleros, es decir, los participantes de este equipo, de esta publicación que se llama Huellas Suburbanas, tenemos mucho para aprender y mucho para considerar. En el sentido de que efectivamente cuando escribimos, nos cargamos de nuestras cosas y también nos cargamos de la intención de comunicar. Y por otra parte, si bien aquí estamos hablando de salud mental, algunos hace mucho venimos bregando para que la salud en general sea cosa de todos, todas y todes. Y esto no es fácil, porque desde las estructuras sanitarias se insiste, desgraciadamente en algunos casos, en que el tema de salud tiene que ser tratado exclusivamente desde el profesional que ha caído en suerte, o mejor dicho, en desgracia para aquel que lo necesita. En cuanto a Huellas está viviendo su 6º año y de hecho que cuenta con un equipo relativamente estable, con ancianitos como yo, pero también con gente muy joven, muy pujante y que nos está lanzando una nueva aventura, que seguro lo digo mal, pero no importa, lo digo, que es intentar podcast. Así que, creo que sí, después de escucharla Andrea y seguramente a los participantes que siguen, que son muchos y además muy jóvenes, tendremos mucho para volver a conversar dentro de Huellas Suburbanas y muy probablemente mucho para transmitirle a nuestros lectores, que son un público muy heterogéneo, pero también relativamente restringido, y lo quisiéramos ampliar, quisiéramos llegar a todo el suburbio de
de Buenos Aires, o al menos el de la zona oeste, y de hecho, como además tenemos contactos con el exterior, amigos en Bolivia, por ejemplo, que nos enseñan otras miradas, bueno, este enriquecimiento va a andar muy bien a partir de considerar la salud mental como cosa de todos, todas y todes. Muy bien, bueno, muy valioso el tema de la autogestión, ¿no? En comunicación o en general. Es como una lucha, ¿no? Continua, pero bueno, por otro lado nos da la libertad, me parece, de acción, ¿no? De poder elegir los contenidos y discutirlos también, ¿por qué no? Porque no tenemos que pensar igual, pero bueno, es muy valiosa la experiencia de la autogestión. Pasamos, sí. No, que aclaremos, a lo mejor muy brevemente, yo soy el encargado, por decirlo así, no creo que esto resista mucho tiempo tampoco, soy el encargado de la sección de educación en Huella Suburban. Y ya por aquí tenemos un primer problema, porque tradicionalmente nuestro pueblo, como entiende los problemas mentales de un modo, también entiende la educación de un modo, y seguramente vamos a tener que revisar todas estas cosas, también en Huella Suburban. Porque la salud mental es cosa de todos, estamos juntos en la radio. Salud Mental. Cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Transmite LT11 Radio General Francisco Ramírez, Nacional AM 1560, la radio pública de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, estamos de vuelta. Aprovechamos para saludar a Pato, que no nos dio tiempo todavía para saludarlo y es el gran responsable de que estemos al aire. Así que un abrazo grande para Pato y muchas gracias siempre por su colaboración y predisposición, y también el amigo Teco que nos colabora también con la preparación del material. ¿Sol está por allí? Y nunca nos da el tiempo para nada, eso ya es un clásico de este programa, ¿no es cierto? Sí, por suerte que tenemos una producción que funciona muy, muy bien, y por suerte estamos adecuados a las circunstancias. Estamos planteando con cuestiones de la actualidad, con mucha consistencia, y la audiencia nos reconoce y por suerte nos manda mensajes, nos felicita, nos colabora, nos brinda ideas, así que bueno, vaya para todos ellos el agradecimiento, y por supuesto vamos a continuar con lo que tenemos. Y Sole, ¿te parece? ¿Cómo no? Bien, Pato, adelante. Soy locutora y trabajo aquí en este medio estatal. La idea un poco de este programa de salud que nosotros hacemos los sábados es tratar de ir concientizando un poco sobre todos los temas, llevar información específica en algunos tratamientos con respecto a la salud, y más en esta época de pandemia. Hemos sido atravesados por diferentes temas que creo que dentro de los primeros temas que por ahí pensábamos era el tema desde lo psicológico, desde cómo cada uno está, cómo a cada uno le afectó también esta situación, el de no ver a su familia, de no tener contacto quizás más allá de algunos medios, de algunas redes sociales, y nos hemos llevado con algunas sorpresas también desde el ámbito, desde la sobreinformación que muchas personas tienen también en este sentido. Hoy por hoy las redes sociales también creo que informan y desinforman también en muchos sentidos, y creo que los medios de comunicación en este sentido tenemos que ser una pata fundamental para llevar una información específica en este vínculo también que hemos formado con respecto a algunos organismos que tiene que ver, por ejemplo, aquí en Concepción del Uruguay con el tema de los
Hospital Urquiza, con la información clara, concisa, más que nada por una cuestión de informar cuáles, por ejemplo, en estos casos, hoy por hoy los informes diarios que se emiten con respecto a los casos de COVID, por ejemplo, y en este sentido creo que la conexión con los organismos públicos y tratar de llevar una información clara, de tratar de generar un poco de tranquilidad a la población, porque hemos vivido tiempos que han explotado en estos últimos meses, ¿no? Y bueno, eso es un poco de lo que nosotros tratamos de hacer como medio de comunicación. Por ahí estaba buscando un poco de temas también relacionados a los medios, a las redes sociales, ¿no? Y creo que me he quedado con un título también que han publicado: nos enfrentamos a audiencias muy informadas que nos desafían constantemente. Creo que esto es una realidad que nos pasa a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, y en todos los temas, ¿no? Nosotros creo que en muchos sentidos tratamos de capacitarnos en muchos temas, pero nos sobrepasa y a veces los periodistas tocamos de oído, y no está bueno eso, no está bueno. Está bueno que participemos, que formemos partes de debates, que en temas que por ahí nos importan o quizás algunas ramas típicas, por ejemplo, en mi caso está mucho el tema de la salud, el tema de la discapacidad también, y creo que formarnos es parte fundamental en este sentido, y creo que estas charlas están muy buenas también para aportar un poco, ¿no? Pero bueno, los medios de comunicación en este tema de la pandemia específicamente y de la salud, creo que tenemos que ser un poco más cautos, informar realmente lo que es, y bueno, más que nada eso. No sé si por ahí tienen alguna pregunta, si fui clara o no. No, sí, eso implica la responsabilidad de qué comunicar, ¿no? Que es parte de quien lo dice, digamos, porque también en esta vorágine de datos, lo fundamental en este momento, siempre, pero mucho más en este momento, me parece que es chequear y buscar fuentes confiables, ¿no? Porque si no colaboramos con esta difusión de cosas que no son. Ya bastante tenemos con las cosas que sí son, si encima comunicamos cosas que no, me parece que la responsabilidad también implica viene de parte de quien lo dice, ¿no? Y en este sentido también la gente hoy por hoy lo que quiere es estar informado a cada minuto. Es decir, nos pasa a nosotros, a todos, en grupos de WhatsApp, la circulación masiva de audios, ha pasado, ¿no? De audios, de cuestiones que tienen que ver con una sobreinformación, que por ahí audios falsos que circulan. Por eso digo esto de manejarnos con la información oficial. No es que los medios de comunicación no queremos dar información o nos guardamos información y que esto lo manejamos entre todos, que queremos tapar estas noticias. No, es que tratamos de llevar lo que realmente es decir, con un organismo público, con alguien que realmente tenga la información certera, porque digo, estamos hablando en este caso de vidas humanas, ¿no? Que creo que eso es lo fundamental. Estamos hablando quizás en ese paciente o en esa persona hay detrás también una familia, hay amigos. Entonces creo que ante esto me parece que la responsabilidad de los medios de comunicación es muy importante. Vuelvo a recalcar esto, y creo que dentro de eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? El de informar con responsabilidad y decirle a la gente del otro lado que también obviamente tenga paciencia, que la información siempre se va a dar, pero que tenemos que darla con responsabilidad y más en este tiempo. Porque la salud mental es cosa de todos, estamos juntos en la radio. Salud Mental. Cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Ahí está. Muy bien, gracias Pato. Escuchábamos una voz conocida, una voz de la casa, nuestra compañera Antonella Del Sar, que qué interesante lo que planteaba allí. Pero antes que se nos pase el tiempo, vamos rápidamente a escuchar a Gastón Vaca Cardoso y Natalia Marco, también compañeros de LT11. Nati es socióloga y yo soy cientista social, con lo cual nuestra mirada y nuestro vicio profesional termina siendo de que todo el tiempo estemos tratando de analizar los comportamientos sociales.
Y bueno, nos detuvimos desde la etimología de las palabras. Por ejemplo, en comunicar, viene del común entre pares, entre personas, entre instituciones, y la comunión, ¿no? Ponerse a disposición uno del otro, y en eso de ver y conocer y reconocer al otro, y el camino de llegar con la palabra obviamente es la comunicación. Y después lo de adicción, siempre nos llama la atención, simplemente en la palabra. Dicción es hablar, comunicarse, y viene a anteponerlo, no hay comunicación. Y cuando, bien decía Andrea, malamente adjetivamos la condición de una persona y decimos el adicto, el alcohólico, en la adicción ya mismo estamos diciendo que es una persona que no se está pudiendo comunicar. Esa es la percepción que nosotros tenemos. Estamos diciendo siempre en la sociología de la comunicación. En nuestro espacio de radio, que se llama Los Dos a las Dos, generalmente tomamos un tema que puede ser alguna efemérides. Por ejemplo, un día tomamos el tema de la vocación de servicio. Hablamos con una bombera, una gurisa de acá vecina de Uruguay, y en ella quedó resumido esta actividad de dar todo por el otro sin recibir nada a cambio. Pero lo podemos transponer a los médicos, a los policías, en este caso, bueno, si bien ellos tienen un sueldo y demás, y tienen alguna forma institucionalizada de generar ingresos, tomamos un tema en particular y bueno, empezamos a dar la mirada sociológica, científica, si se quiere, tratando de llegar al llano en la forma de comunicarnos con la gente, porque en realidad ponernos a hablar de manera académica en un espacio radial que llegamos vía LT11, que es un lugar potente acá en la región, y hablar técnicamente y científicamente, sabemos que no sumamos nada. Entonces, los temas que tocamos y tomamos en particular lo tratamos de socializar de manera sana y que sea entendible. Pero la dejo hablar a la socióloga, principalmente en sociología de la comunicación. Bueno, nuevamente muchas gracias y digamos, en comunión con lo que venía comentando Gastón, considerar que la comunicación necesariamente es salud. Cuando en familia no nos comunicamos, cuando en pareja no nos comunicamos, empieza a darse un proceso en donde vamos teniendo menos salud mental, que muchas veces se traduce en una poca salud corporal. ¿Qué quiero decir? Bueno, no te comunicas, no sabes cómo decirle al otro lo que estás pensando, lo que te está pasando, y de repente te da un gran dolor de estómago, después un gran dolor de pecho, de repente no dormís a la noche por un par de noches, y bueno, estamos hablando de una salud mental resquebrajada, sin necesidad de hablar de, como decía Andrea, del sustantivo de incapacitado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a dónde está la salud mental y a dónde no está? Y bueno, no sé, la verdad que no sé. A veces nos encontramos como grupos sociales y personas atravesando procesos en donde no tenemos una salud mental como la que desearíamos, y hay otras personas que pasan procesos muchísimo más largos de salud mental. Pero en síntesis, esto de la sociología de la comunicación, comprender que comunicar es incluir. Hay una frase que me gusta mucho que es entender para atender. Es un juego de palabras. Si no nos entendemos, no podemos atendernos, no podemos prestarnos atención. Y esto, por ejemplo, en el sentido de, yo me quiero comunicar tenemos una nieta nosotros que está en Quilmes, me quiero comunicar con ella, y la verdad que la vía es TikTok. Si quiero comunicarme, ella atiende TikTok, si no, no me entiende. Entonces yo le puedo hablar largas horas por Zoom y la pobrecita va a ir de aquí para allá, desde su celular a mi cara por Zoom, y se va a aburrir y va a entender el TikTok que está en furor en su generación. Entonces comunicar es tratar de entender al otro en su lenguaje para que me atienda, ¿sí? Y hablarnos entre nosotros en el mismo lenguaje. Y ya ese proceso es inclusión, eso es comunicación. Y como vienen diciendo los que hablaban precedentemente, es simple, pero a veces lo simple como que está complicado, ¿no? Y como bien decía Gastón, nuestro programa de radio pretende esto de fortalecer lazos sociales.
Y sin duda, para fortalecerlos, nos tenemos que comunicar, pero aprender diferentes lenguajes, gestos también, ¿no? Ser conscientes de lo que hacemos, porque comunican, ser conscientes de que tengo que ensayar diferentes lenguajes para que el otro me entienda y el otro conmigo también, ¿no? Supongamos, yo no soy una persona muy fanática de fútbol, y si hay una persona al lado mío que para explicarme todo me da metáforas del fútbol, le voy a entender la mitad de las cosas porque no las comprendo. Pero al revés, si hay un grupo de varones que normalmente son muy fanáticos del fútbol, es buenísimo aprenderse un par de metáforas de fútbol porque te entienden al toque. Es impresionante. Es como que adelantás muchos pasos en la comunicación. Y bueno, muchas cosas queremos comunicar. Ahí le paso nuevamente a Gastón. Y en la funcionalidad del comunicar, lo que siempre tomamos como inicio o fin del programa es el afecto. Muchas veces cuesta ser afectuoso con el otro. Uno puede decir es una habilidad social y cultural, puede ser que lo traigamos como algo innato, también puede ser, pero lo que vemos es que va detrás de toda la relación social que nosotros llevamos como seres humanos y en esta red que estamos. Siempre cuando empezás a desmenuzar, no me meto en lo psicológico porque acá hay entendidos en la materia, pero el afecto está atrás. O sea, es lo que nos va a llevar a como personas a diferenciarnos de otros seres vivientes principalmente, pero en esto de comunicar. Como decía Nati, si yo no te entiendo no te puedo atender, y la idea de atender justamente va empujada del afecto. Yo lo hago por amor principalmente, así lo vemos en nuestro programa y así lo queremos convidar, trasladar usando justamente un medio de comunicación. Hoy hablábamos, y esto viene con lo que decía recién Antonella, esta cuestión extraordinaria que nos cruza completamente a todos los seres humanos del mundo, hace que tengamos nuevas habilidades, y estas nuevas habilidades se tienen que construir. Y una forma de la construcción particular, pero que sea social, es la comunicación, la sana comunicación. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, estábamos allí, escuchábamos atentamente a nuestros compañeros. ¿Sole? Sí, recordemos que salimos en vivo con esta transmisión, ¿no es cierto, Coco? Sí, impresionante, un esfuerzo en ocasión de los 69 años de la radio, de que cumplió LT11, se organizó este conversatorio y así fue que se transmitió en vivo en la mañana del sábado. Por eso es que estábamos retomando todas estas intervenciones para compartirlas con la audiencia del programa, y ya vamos también preparando el próximo, ¿no, Sole? Totalmente, siempre estamos preparando algo, este dúo dinámico que tenemos. Muy bien, todavía nos queda mañana. Todavía nos queda mañana viernes. Total, y ahora mismo tenemos una sorpresa, ¿no es cierto? Así es. Tenemos un estreno de un micro que nuestro amigo Talo nos ha enviado para compartir con toda nuestra audiencia, y que esta vez habla de la depresión, pero sale que después seguramente los van a escuchar después de la madre de Dupas, va a poder compartirse en otros horarios de la radio, así que estrenamos. Porque nosotros hacemos el programa no solo para hablar, sino para que nuestras amistades también hablen, ¿no? Exacto, siempre que tengan cosas para decir que puedan ser de utilidad al servicio de lo que es la construcción social, ¿verdad? Así son nuestras amistades, Coco. Por supuesto. Generalmente. Bien, Pato, ¿lo escuchamos a Talo? Hola para todas y para todos, muy buen día, muy buenas tardes. Soy Alejandro Bovino, médico psiquiatra egresado de la Universidad de Buenos Aires. Vivo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy quería hablarles un poco acerca de depresión. Ya hacia mediados de la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud había predicho que las dos grandes plagas del siglo XXI serían la depresión y la ansiedad.
No previó, por supuesto, lo del coronavirus, que esto es una epidemia, es otra cosa, pero él hablaba de plagas que iban a azotar durante mucho tiempo a toda la humanidad y no se equivocó. Los pronósticos no fueron erróneos, se cumplió. Realmente el número de personas que están afectadas por angustia y ansiedad con ataques de pánico, que es la forma paroxística que tienen la angustia y la ansiedad, y depresión ha crecido de un modo ostensible durante el siglo XXI. Toda la población de personas afectadas por estas entidades nosológicas. ¿Qué es la depresión? La depresión es fundamentalmente una sensación de tristeza que no tiene causa o cuyas causas no la justifican. Por ejemplo, una persona que hace 3, 4, 5 meses está triste, decaída, con desánimo, y cuando uno le pregunta qué sucedió, dice que se le murió un perrito hace 3 meses. Está bien que todos podemos querer mucho a nuestras mascotas, pero no se justifica un duelo de este tamaño ante un estímulo que debería haber pasado al mes y medio, esta sensación de tristeza. Pero además, esa sensación de tristeza viene acompañada de inhibición psicomotriz. Esto quiere decir que la persona está con todas las funciones psíquicas disminuidas, tiene disminuida la atención, por lo tanto, al no atender correctamente, tampoco graba datos nuevos en la memoria y luego no los recuerda. La memoria de fijación también entonces está afectada, el pensamiento, el razonamiento, la inteligencia, la actividad, la voluntad, todo está menoscabado, todo está en menos, todo está disminuido. Esta persona entonces se encuentra apática, desganada, con una infinita tristeza que no se puede justificar cuál es su origen, o tiene un origen pero no es, como diríamos vulgarmente, no es para tanto. Además se agrega un tercer componente. Ya dije entonces, la tristeza es el primero, la inhibición psicomotriz es el segundo, y el tercer componente es una sensación de culpa fantasma, porque no hay ningún hecho que haya ocasionado esa culpa, y sin embargo la persona está continuamente con remordimientos. En algún otro momento vamos a hablar del tema de la culpa y la responsabilidad, pero por ahora nos quedamos con esto: tristeza, inhibición psicomotriz y sensación de culpa e ideas de culpa, que muchas veces llevan a ideas deliroides, que empiezan a creer que por su culpa toda la humanidad está mal, por su culpa sobrevino esta epidemia de coronavirus. Ya vemos que son culpas fantasmas, las causas son fantasmáticas. Muy bien, la depresión se trata en primer lugar con psicofármacos. Hay excelentes medicamentos, psicofármacos en este momento, que funcionan de un modo muy eficiente, produciendo un mínimo de efectos secundarios, y se toma durante el episodio en el que la persona se encuentra deprimida. Después se van retirando poco a poco y la persona vuelve a su vida normal. El tratamiento suele durar entre 3 meses, 6 meses, a veces un año. No son tratamientos breves, porque este proceso depresivo se fue dando en forma muy lenta y paulatina, y tiene, por supuesto, causantes que son psíquicos, psicológicos, pero también hay causas biológicas en una sustancia que se llaman neurotransmisores, que sirven para que el cerebro funcione adecuadamente. Estos neurotransmisores empiezan a fallar, unos aumentan, otros disminuyen, y ese desequilibrio lleva al cuadro depresivo. También la depresión después se trata con un tratamiento psicológico para ver bien a fondo de dónde emergieron esas culpas fantasmas que acosaron a esta persona durante tanto tiempo. Muy bien, nos volvemos a encontrar en otro momento. Un abrazo grande para todas y para todos, y espero que sean felices, que es la única misión que se nos encomienda en esta vida: ser felices sin perjudicar a los demás. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, ahí escuchábamos atentamente a Talo con este micro sobre depresión, que si ustedes recuerdan, Talo la semana pasada nos acercó un micro sobre angustia y ansiedad, que él hacía la diferencia en uno y otro conceptos. Así que, pero bueno, recordamos que ese material también está disponible en el canal de YouTube, así que el que quiera repasarlo lo va a poder hacer, como va a poder repasar los conceptos del programa de hoy. Sole.
Sí, y sobre todo el mensaje que nos deja al final, ¿no? Respecto de a qué vinimos al mundo. Muy muy valioso porque también entender las cuestiones de salud mental, un poco como también retomando lo que decía Andrea al principio, ¿no? No como algo fijo y estable, inmodificable, ¿no? Sino que, bueno, cualquiera puede pasar por un episodio de tristeza o de depresión, y después, bueno, siempre hay un horizonte delante, ¿no es cierto? Lo mismo pasaría con la pandemia, que tanto ya nos está agobiando. Sí, que seguramente necesitamos pensar que esto es una circunstancia pasajera que ha llevado y nos ha consumido mucho tiempo ya y no termina aún, pero necesitamos estar pensando o prepararnos para esa pospandemia que también, como hacía referencia Andrea, ojalá nos encuentre fortalecidos, con posibilidad de haber pensado y reflexionado acerca de cómo nos encontró en nuestra relación con nosotros mismos, con los otros, con nuestro medio ambiente, me parece, con nuestro trabajo. Me parece que ojalá esta pospandemia nos encuentre con mayores recursos para poder hacer frente a lo que viene. De hecho, Salud Mental, Cosa de Todos, tiene por objetivo trabajar en esto de lo que es la construcción social, del fortalecimiento sobre todo de los lazos sociales, pensando en una sociedad con lugar para todos, para todas, para todes. Sí, también, bueno, me permito un renglón aparte en este tema de qué enseñanza nos deja la pandemia y por ahí qué pensábamos que se iba a modificar. Tristemente tenemos que decir que desde el empleo público en el Estado nos han ofrecido una paritaria del 7%, vergonzosa, lo cual, es un triste mensaje para qué esperamos de la salud en el futuro, ¿no? Sí, me parece que vamos a tener que seguir con detenimiento esas cuestiones porque va a haber que seguir conversando con mucha intensidad. Sobre todo porque muchas felicitaciones, muy lindo todo, vemos morir compañeros, compañeras dejando la vida por un sueldo por debajo de la línea de la pobreza muchas veces, ¿no? Y realmente es vergonzoso lo que ha pasado, tanto del Estado que ofrece como de el sindicato que acepta, ¿cierto? Una vez más, no es nada nuevo, pero bueno, me parece que es muy importante poner el ojo ahí, ¿no? Que también necesitamos vivir quienes trabajamos en el Estado. Sin dudas. Sí, por supuesto que es así. Creo que ese es un mensaje para que todos entendamos que somos parte de una construcción social activa y que estamos en este barco, estamos todos y debemos comprometernos. Y algunos están mejor que otros, ¿no es cierto? Respecto también respecto al futuro de impuestos a las fortunas, algunos están un poco más acomodados en los camarotes. Bueno, esperemos que surja pronto eso, ¿no? Pato, no tenemos que ir. Saludos. Pato, gracias por todo. Sole, un abrazo grande. Saludos a la audiencia. Mañana. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay. La radio pública.